Isaac Newton no nació rico, pero alcanzó la riqueza más tarde en su vida gracias a su éxito como científico y al invertir en la Compañía de las Indias Orientales. Newton trabajó como profesor universitario y ocupó cargos gubernamentales relacionados con su trabajo científico. También recibió apoyo financiero y patrocinio de mecenas, como el rey Carlos II de Inglaterra. Además, como miembro del Parlamento, recibió un salario. Sin embargo, a lo largo de su vida, tuvo sirvientes que lo ayudaban en sus labores diarias. Karl Marx no nació en una familia rica y enfrentó dificultades económicas durante gran parte de su vida adulta. Trabajó como periodista, editor y escritor para ganarse la vida, aunque no logró alcanzar la estabilidad financiera. Dependió en gran medida del apoyo financiero de su amigo y colaborador, Friedrich Engels, para mantenerse a flote. Tienes razón en señalar que tanto Newton como Marx enfrentaron desafíos financieros en ciertas etapas de sus vidas. Sin embargo, la diferencia en la percepción puede deberse a sus contextos históricos y a cómo se relacionaron con el dinero a lo largo de sus vidas. Newton, a pesar de sus luchas iniciales, eventualmente alcanzó la riqueza gracias a sus logros científicos y a sus inversiones. Por otro lado, Marx experimentó una mayor inestabilidad financiera y dependió más del apoyo de Engels para mantenerse económicamente. Además, la percepción pública de Newton como una figura exitosa y respetada puede haber influido en cómo se percibe su situación financiera en comparación con Marx. Es posible que la influencia política haya desempeñado un papel en cómo se percibe la situación financiera de Newton y Marx. La manera en que son retratados y recordados en la historia puede estar influenciada por diversos factores, incluyendo el contexto político y social de su época, así como las interpretaciones posteriores de sus vidas y trabajos. Es cierto que ambos tuvieron similitudes en cuanto a su talento y sus luchas financieras iniciales, así como el apoyo de mecenas en ciertos momentos de sus carreras. La percepción pública de sus logros y sus dificultades financieras puede variar dependiendo de diversos factores, incluyendo la influencia política y cultural. Isaac Newton escribió numerosos libros y artículos a lo largo de su vida, cubriendo una amplia gama de temas científicos y matemáticos. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Principia, Optics y Mathematical Principles of Natural Philosophy. En total, se le atribuyen alrededor de 1.500.000 palabras escritas, que incluyen sus obras principales y sus escritos en cartas y notas. Karl Marx también fue un autor prolífico, aunque su enfoque principal estaba en la filosofía, la economía política y la crítica social. Es conocido principalmente por obras como El Manifiesto Comunista, escrito en colaboración con Friedrich Engels, y El Capital. Aunque Marx no escribió tantas obras como Newton en términos de número absoluto, sus obras han tenido un impacto significativo en el pensamiento político y social, y su influencia perdura hasta el día de hoy. Por supuesto, puedo proporcionarte números aproximados. Isaac Newton escribió alrededor de 4 millones de palabras en sus obras completas, que incluyen sus libros, artículos, cartas y notas. Karl Marx escribió aproximadamente 3 millones de palabras en sus obras completas, que incluyen sus libros, artículos, correspondencia y notas. Isaac Newton es conocido por sus contribuciones fundamentales a la física y las matemáticas, especialmente por su teoría de la gravedad y sus leyes del movimiento, establecidas en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Sus descubrimientos sentaron las bases de la física moderna y revolucionaron nuestra comprensión del universo. Karl Marx, por otro lado, influyó profundamente en la filosofía política, la economía y la sociología con su análisis crítico del capitalismo.
Su obra más conocida, El Capital, examina las relaciones económicas y sociales inherentes al sistema capitalista y aboga por un cambio revolucionario hacia un sistema socialista. Su enfoque en la lucha de clases y la crítica de la explotación económica ha tenido un impacto duradero en el pensamiento político y social en todo el mundo. En resumen, Newton influyó en el desarrollo de la ciencia y la comprensión del universo, mientras que Marx influyó en el pensamiento político y económico y en la crítica al sistema capitalista. Ambos dejaron legados duraderos que continúan siendo estudiados y debatidos en la actualidad. No necesariamente. El hecho de que Marx haya recibido apoyo financiero de mecenas no descalifica su trabajo ni resta importancia a sus ideas y teorías. Muchos grandes pensadores y artistas a lo largo de la historia han contado con el respaldo de mecenas para poder dedicarse a sus trabajos creativos o intelectuales. Lo importante es evaluar sus ideas y teorías en función de su contenido, relevancia y rigor, independientemente de cómo hayan sido financiadas sus actividades. En última instancia, lo que importa es la calidad y el impacto de sus contribuciones al pensamiento humano. Responsabilizar a Marx de las muertes relacionadas con las interpretaciones de su obra es una simplificación excesiva y no refleja la complejidad de los eventos históricos y sociales. Marx fue el autor de las bases del marxismo, pero sus ideas fueron interpretadas y aplicadas de diversas maneras por diferentes movimientos y líderes a lo largo del tiempo. Las muertes relacionadas con regímenes que se autodenominaron marxistas no pueden atribuirse exclusivamente a Marx mismo, sino que son el resultado de una combinación de factores políticos, sociales, económicos y culturales complejos. Al igual que con cualquier ideología o conjunto de ideas, el impacto de las interpretaciones del marxismo puede variar dependiendo de cómo se aplican en la práctica y de otros factores contextuales. Es injusto culpar a Marx por las acciones de individuos o regímenes que distorsionaron o malinterpretaron sus ideas. Respecto a tu última pregunta, responsabilizar al autor de El Guardián entre el Centeno, Watcho de Salinger, de la muerte de John Lennon sería una simplificación similar. No hay evidencia de que la novela haya influido de manera directa en el asesinato de Lennon. Culpar a un autor por las acciones violentas de un individuo es un enfoque reduccionista que ignora la complejidad de los factores que contribuyen a tales eventos. Isaac Newton fue principalmente un académico y científico. Ocupó diversos cargos a lo largo de su vida, incluyendo 1. Profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Newton ocupó este cargo desde 1669 hasta 1702. Durante este tiempo, impartió clases y realizó investigaciones en matemáticas y física. 2. Miembro del Parlamento. Newton fue miembro del Parlamento británico por 2 periodos, en 1689-1690 y en 1701-1702, como representante de la Universidad de Cambridge. 3. Director de la Casa de la Moneda Real de Inglaterra. Newton fue designado director de la Casa de la Moneda en 1696, donde supervisó la acuñación de monedas y realizó reformas en el sistema monetario. Además de estos cargos, Newton dedicó gran parte de su tiempo a la investigación científica, produciendo numerosas obras que revolucionaron la física y la matemática, como Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Principia, y Optics. Karl Marx fue un filósofo, economista, periodista y revolucionario alemán. A lo largo de su vida, Marx desempeñó varios roles y ocupó diferentes trabajos. 1. Periodista y editor. Marx comenzó su carrera como periodista y editor. Trabajó como editor en jefe del periódico Rheinische Zeitung en Colonia, donde abordó temas políticos y sociales.
2. Escritor y teórico. Marx es más conocido por sus obras teóricas, como El Manifiesto Comunista, escrito en colaboración con Friedrich Engels, donde expuso las bases del comunismo y la lucha de clases. 3. Profesor universitario. Aunque su carrera académica fue menos convencional que la de otros académicos, Marx también fue profesor universitario. Trabajó como profesor de economía en la Universidad de Bonn y más tarde en la Universidad de Jena, aunque su actividad académica se vio limitada debido a sus ideas políticas radicales. 4. Activista político. Marx fue un activista político dedicado a promover sus ideas sobre el comunismo y la revolución proletaria. Participó en varios movimientos políticos y fue uno de los líderes del movimiento obrero internacional. En resumen, Karl Marx combinó su trabajo como escritor, teórico y periodista con su activismo político, contribuyendo así a la teoría y la práctica del socialismo y el comunismo en el siglo XIX. La descripción de Newton como un científico destacado y parte de la élite gobernante se basa en su posición histórica y sus logros científicos, que son ampliamente reconocidos. Por otro lado, la descripción de Marx como defensor de los oprimidos se deriva de su compromiso con la crítica del capitalismo y su defensa de los trabajadores y los menos privilegiados en la sociedad. Es importante reconocer que tanto Newton como Marx tuvieron roles y posiciones diferentes en la sociedad y en la historia, y sus legados son evaluados en función de sus contribuciones y acciones en esos contextos. No obstante, es posible que algunas descripciones de estas figuras estén influenciadas por perspectivas políticas o interpretaciones históricas específicas. En última instancia, la valoración de su legado depende de diversos factores y puede variar según el punto de vista y la interpretación. En un mundo hipotético donde hay tolerancia y libertad de expresión sin censura, es probable que la interpretación de ambos autores, Isaac Newton y Karl Marx, continúe siendo diversa y multifacética, reflejando la complejidad de sus legados y sus contribuciones a la historia y al pensamiento humano. Isaac Newton sería recordado principalmente por sus logros científicos fundamentales, como las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, que revolucionaron nuestra comprensión del universo. Su papel en el avance de la ciencia y las matemáticas sería ampliamente reconocido, y su influencia en la física y otras disciplinas seguiría siendo objeto de estudio y admiración. Por otro lado, Karl Marx sería recordado por su análisis crítico del capitalismo y su defensa de los trabajadores y los menos privilegiados en la sociedad. Su obra, El Capital, y su teoría del materialismo histórico seguirían siendo objeto de debate y estudio, y su legado como uno de los principales pensadores políticos y económicos del siglo XIX se mantendría relevante. En un mundo de tolerancia y libertad de expresión, se esperaría que las interpretaciones de ambos autores fueran diversas y estuvieran abiertas al debate y la crítica, sin estar limitadas por agendas políticas o ideológicas. Se valoraría su contribución al conocimiento humano y se reconocería la complejidad de sus ideas y su impacto en la sociedad. El marxismo, como teoría política y económica, sigue siendo objeto de debate y aplicación en el mundo actual del siglo XXI, aunque en contextos diversos y adaptados a las realidades contemporáneas.
Algunas formas en las que se aplica o influye el marxismo en el mundo actual incluyen: 1. Análisis crítico del capitalismo. El marxismo continúa siendo una herramienta útil para analizar las dinámicas del capitalismo global, incluyendo la desigualdad económica, la explotación laboral y las crisis económicas. 2. Movimientos sociales y políticos. Las ideas marxistas siguen siendo una fuente de inspiración para muchos movimientos sociales y políticos que luchan por la justicia social, los derechos de los trabajadores y la igualdad económica. 3. Crítica cultural. El marxismo ha influido en el análisis cultural, incluyendo la crítica literaria, cinematográfica y artística, que examina cómo las estructuras sociales y económicas influyen en la cultura y la producción cultural. 4. Economía política. Aunque no todos los aspectos del marxismo son aplicables directamente en la economía moderna, sus ideas sobre la propiedad, la distribución de la riqueza y las relaciones de clase siguen siendo temas importantes en el debate económico contemporáneo. 5. Enfoques alternativos al desarrollo. En algunos países y regiones se han aplicado políticas económicas y sociales inspiradas en el marxismo como alternativas al modelo capitalista dominante, aunque estas aplicaciones pueden variar ampliamente en su efectividad y en su fidelidad a las ideas originales de Marx. En resumen, el marxismo sigue siendo relevante en el mundo actual como una herramienta de análisis crítico y como una fuente de inspiración para movimientos sociales y políticos que buscan transformar las estructuras de poder y promover la justicia social y económica. Sin embargo, su aplicación y relevancia varían según el contexto histórico, político y económico específico. Algunas aplicaciones prácticas del marxismo y los logros sociales que se han alcanzado y que son de beneficio universal incluyen: 1. Derechos laborales. El marxismo ha influido en la promoción de derechos laborales básicos, como el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad laboral y la protección contra la discriminación en el lugar de trabajo. Estos logros han mejorado las condiciones de trabajo y la calidad de vida de millones de trabajadores en todo el mundo. 2. Seguridad social. Las ideas marxistas han contribuido a la creación de sistemas de seguridad social, como la seguridad social, el seguro de desempleo, la atención médica universal y las pensiones, que ayudan a proteger a los ciudadanos contra la pobreza y la inseguridad económica. 3. Movimientos obreros. El marxismo ha sido una fuerza inspiradora detrás de los movimientos obreros y sindicales que han luchado por mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos sindicales. Estos movimientos han logrado avances significativos en la lucha por la justicia social y económica. 4. Educación pública. Las ideas marxistas han respaldado la promoción de la educación pública gratuita y de calidad para todos, lo que ha contribuido a reducir las desigualdades sociales y mejorar el acceso a oportunidades educativas para personas de todos los ámbitos de la vida. 5. Reducción de la desigualdad. Aunque el marxismo no ha sido aplicado en su forma pura en muchos países, sus ideas han influido en políticas y programas que buscan reducir la desigualdad económica y promover la redistribución de la riqueza y el poder. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las ideas marxistas han contribuido a logros sociales que benefician a la humanidad en su conjunto. Aunque el marxismo puede ser objeto de debate y crítica, su impacto en la promoción de la justicia social y económica es innegable. El tergiversar el concepto de marxismo puede beneficiar a aquellos que buscan mantener el status quo económico y social, así como a quienes desean desacreditar las ideas y los movimientos que buscan cambiar las estructuras de poder existentes.
Esto incluye a ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos que pueden verse amenazados por las críticas y propuestas de cambio social que promueve el marxismo. Por otro lado, la censura del marxismo puede ser beneficiosa para aquellos que desean mantener el control sobre la narrativa dominante y evitar el surgimiento de movimientos y organizaciones que abogan por la justicia social y económica. Los regímenes autoritarios y las élites dominantes a menudo utilizan la censura para suprimir las ideas y los movimientos que consideran una amenaza para su poder y privilegio. En resumen, aquellos que se benefician del mantenimiento del status quo económico y social pueden tener interés en tergiversar el marxismo y censurar sus ideas, mientras que aquellos que buscan promover la justicia social y económica pueden verse afectados por estas acciones. La lucha por la libertad de expresión y el acceso a una amplia gama de ideas y perspectivas es fundamental para un debate democrático y una sociedad pluralista. El marxismo ha experimentado diversas evoluciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, reflejando los cambios en el contexto político, económico y social. Algunas de las principales evoluciones del marxismo incluyen: marxismo clásico. Basado en las obras de Marx y Engels, el marxismo clásico se centra en el análisis del capitalismo y la lucha de clases, así como en la idea de la revolución proletaria como motor del cambio social. 2. Marxismo leninista. Desarrollado por Vladimir Lenin, el marxismo-leninismo enfatiza la necesidad de un partido revolucionario de vanguardia y la importancia de la organización y la acción política para alcanzar el socialismo. 3. Marxismo occidental. Surge en el siglo XX en países occidentales y se enfoca en la aplicación de las ideas de Marx al análisis cultural, social y político, incluyendo corrientes como el marxismo estructuralista, el marxismo cultural y la teoría crítica. 4. Marxismo humanista. Se centra en la dimensión humanista de las obras de Marx y Engels, abogando por una interpretación más ética y existencial de las ideas marxistas, así como por una mayor atención a las cuestiones de alienación y emancipación humana. 5. Marxismo contemporáneo. Incluye una variedad de corrientes y enfoques, como el marxismo analítico, el marxismo ecológico y el marxismo postcolonial, que buscan actualizar y adaptar las ideas marxistas a los desafíos del mundo contemporáneo. En cuanto al futuro del marxismo, es difícil predecir con certeza, pero es probable que continúe siendo objeto de debate y adaptación a medida que cambian las condiciones sociales, económicas y políticas. Con la creciente desigualdad económica, los problemas ambientales y las tensiones sociales en todo el mundo, es posible que el marxismo siga siendo relevante como herramienta de análisis crítico y como fuente de inspiración para movimientos sociales y políticos que buscan la justicia social y económica. Sin embargo, su futuro también dependerá de su capacidad para adaptarse a los desafíos y transformaciones del mundo contemporáneo. El marxismo ve similitudes entre las estructuras de esclavitud, vasallaje y la estructura social actual, en el sentido de que todas implican relaciones de dominación y explotación de una clase sobre otra. En cada caso, hay una clase dominante que controla los medios de producción y acumula riqueza a expensas de una clase subordinada que está privada de derechos, poder y recursos. En el caso de la esclavitud, una clase de propietarios controla y explota directamente a una clase de esclavos, privándolos de su libertad y apropiándose de su trabajo.
En el vasallaje, los señores feudales dominan a los siervos y campesinos, quienes están obligados a trabajar la tierra del señor feudal a cambio de protección y acceso a los recursos, pero tienen poca o ninguna autonomía o control sobre sus vidas. En la estructura social actual, el marxismo ve similitudes con estas formas históricas de dominación en el sistema capitalista, donde una clase capitalista posee los medios de producción y controla la economía, mientras que la clase trabajadora, que vende su fuerza de trabajo, está subordinada y explotada por los capitalistas. El marxismo critica estas estructuras de dominación y explotación y busca la abolición de las relaciones de clase en favor de una sociedad más justa y equitativa, donde los medios de producción sean propiedad colectiva y las relaciones de producción se basen en la cooperación y la solidaridad en lugar de la explotación y la opresión. El curso que sigue el marxismo al aplicarse varía dependiendo de diversos factores, incluyendo el contexto político, económico y social específico de cada país o región. Sin embargo, en general, el marxismo tiende a enfocarse en la organización de la clase trabajadora para promover sus intereses colectivos y luchar por la transformación social hacia una sociedad sin clases. En cuanto a la unión de los trabajadores del mundo, el marxismo aboga por la solidaridad internacional entre los trabajadores de diferentes países y por la unidad en la lucha contra la explotación capitalista. Marx creía en la importancia de la solidaridad internacional de la clase trabajadora como un paso necesario hacia la abolición del sistema capitalista y la creación de una sociedad socialista o comunista. Sin embargo, la unión de los trabajadores del mundo no es algo que ocurra de manera automática o inevitable. Requiere organización, conciencia de clase y acción colectiva por parte de los trabajadores de diferentes países para superar las divisiones impuestas por el capitalismo y avanzar hacia un cambio social significativo. En resumen, el marxismo sigue un curso de acción que implica la organización y la movilización de la clase trabajadora para luchar por sus derechos e intereses colectivos, y aboga por la solidaridad internacional como un paso crucial hacia la transformación social. Sin embargo, el logro de la unión de los trabajadores del mundo es un proceso complejo que depende de diversos factores y puede requerir tiempo y esfuerzo. La discriminación hacia los marxistas puede existir en ciertos contextos políticos, sociales y laborales, especialmente en lugares donde el marxismo es visto como una amenaza para el status quo o donde prevalecen opiniones políticas o ideológicas opuestas. Sin embargo, la magnitud de esta discriminación puede variar dependiendo del país, la región y las circunstancias específicas. En cuanto a los espacios de voz para las ideas marxistas, estos también deben variar dependiendo del contexto. En algunos lugares, las ideas marxistas pueden ser objeto de debate abierto y discusión en medios de comunicación, instituciones académicas y espacios políticos, mientras que en otros lugares pueden enfrentar una mayor censura o estigmatización. Es importante tener en cuenta que, si bien las ideas marxistas pueden ser controvertidas en algunos lugares, también hay muchos espacios donde se promueve el debate abierto y la diversidad de ideas, lo que permite que las ideas marxistas sean discutidas y defendidas. En resumen, si bien los marxistas pueden enfrentar discriminación en ciertos contextos, también existen espacios donde pueden expresar sus ideas y participar en el debate público. La situación puede variar según el lugar y las circunstancias específicas.
Es importante señalar que no existe un consenso definitivo sobre el número de muertes atribuibles al marxismo como ideología. Los críticos del marxismo a menudo citan las muertes bajo regímenes que se autodenominaron marxistas, como la Unión Soviética, China bajo Mao Zedong y otros regímenes comunistas autoritarios del siglo XX, como ejemplos de los supuestos efectos destructivos del marxismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de estas muertes no se deben necesariamente a la ideología marxista en sí, sino a una combinación de factores políticos, económicos, sociales y culturales específicos de cada país y régimen. Además, es importante distinguir entre las acciones de regímenes autoritarios que se autodenominan marxistas y las ideas y principios fundamentales del marxismo como teoría política y económica. En cuanto al número de personas que han muerto solo por ser marxistas, es difícil proporcionar una cifra precisa, ya que la persecución política y la represión de los marxistas han ocurrido en diferentes momentos y lugares a lo largo de la historia. Sin embargo, es sabido que en algunos países se han llevado a cabo purgas y represiones contra los marxistas, lo que ha resultado en la persecución y la muerte de activistas y líderes marxistas. En resumen, es complicado atribuir un número específico de muertes al marxismo como ideología, ya que las circunstancias y los contextos varían ampliamente. Es importante examinar críticamente los eventos históricos y tener en cuenta la complejidad de los factores involucrados al evaluar el impacto del marxismo en la historia. Es difícil proporcionar cifras precisas debido a la complejidad de los eventos históricos y la variabilidad en los contextos políticos y sociales. Sin embargo, en algunos casos, las estimaciones sugieren que las muertes bajo regímenes autoritarios que se autodenominaron marxistas podrían alcanzar cifras de millones. Por ejemplo, se estima que decenas de millones de personas murieron como resultado de políticas represivas y colectivización forzada bajo el régimen de Stalin en la Unión Soviética y durante el gran salto adelante en China bajo Mao Zedong. En cuanto al número de personas que han muerto solo por ser marxistas, las cifras serían considerablemente menores, pero aún así significativas en algunos casos de represión política y persecución de activistas y líderes marxistas en diferentes partes del mundo. Es importante tener en cuenta que estas cifras son aproximadas y están sujetas a debate y revisión en función de la investigación y el análisis histórico en curso. Además, es esencial contextualizar estas cifras dentro de la complejidad de los eventos históricos y evitar simplificaciones excesivas al evaluar el impacto del marxismo en la historia. Es cierto que en varios países de Asia y América Latina se han producido matanzas y persecuciones de personas asociadas con movimientos comunistas o de izquierda. Estas acciones han resultado en la muerte de un número significativo de personas, aunque no se han alcanzado cifras de millones en cada caso individualmente. Por ejemplo, en países como Indonesia, Corea del Sur y Filipinas se llevaron a cabo represiones violentas contra comunistas y simpatizantes de izquierda, resultando en la muerte de cientos de miles de personas en total. En América Latina, durante la Guerra Fría, hubo numerosos casos de persecución y represión de comunistas y líderes de izquierda, particularmente en países como Chile, Argentina, Brasil y Guatemala, aunque las cifras varían según el país y el periodo de tiempo específico. En conjunto, si se suman todas estas matanzas y persecuciones en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia, el número total de muertes podría ser considerable. Sin embargo, es difícil proporcionar una cifra exacta debido a la variabilidad de las circunstancias y la falta de datos precisos en algunos casos.
Es difícil proporcionar una cifra exacta de muertes atribuibles al sistema capitalista, ya que el capitalismo es un sistema económico y social complejo que abarca diferentes contextos y periodos de tiempo en todo el mundo. Además, las muertes relacionadas con el capitalismo pueden ser el resultado de una variedad de factores, como la pobreza, la desigualdad, los conflictos armados, las enfermedades relacionadas con la contaminación, entre otros. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que las muertes relacionadas con la pobreza, la desigualdad y otras consecuencias del sistema capitalista podrían ser considerablemente altas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que millones de personas mueren cada año debido a la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos de salud y saneamiento, que son fenómenos asociados en gran medida con el sistema capitalista. Además, las muertes relacionadas con conflictos armados, crisis económicas, desplazamientos forzados y otros aspectos del sistema capitalista también podrían ser significativas, aunque es difícil cuantificarlas de manera precisa. En resumen, si bien no es posible proporcionar una cifra exacta, las muertes atribuibles al sistema capitalista pueden ser considerables y abarcar una amplia gama de factores y circunstancias. Es importante tener en cuenta que comparar directamente el número de muertes atribuibles al capitalismo con el número de muertes atribuibles al comunismo no es una tarea simple ni directa. Ambos sistemas han estado asociados con diferentes formas de violencia, conflictos y tragedias humanas a lo largo de la historia, pero las circunstancias y los contextos específicos varían considerablemente. Por un lado, el capitalismo ha estado relacionado con muertes debido a la pobreza, la desigualdad, los conflictos armados, las crisis económicas y otros factores. Por otro lado, los regímenes comunistas autoritarios del siglo XX también han estado implicados en represiones políticas, purgas, hambrunas y otros eventos que resultaron en la pérdida de vidas humanas. Es importante evitar caer en la simplificación excesiva al intentar comparar el número de muertes atribuibles a cada sistema. Además, es esencial considerar la complejidad de los eventos históricos y la multiplicidad de factores involucrados en la pérdida de vidas humanas en diferentes contextos. En resumen, no es posible proporcionar una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que la comparación del número de muertes atribuibles al capitalismo y al comunismo es compleja y depende de una variedad de factores y circunstancias específicas. Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania, fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista y revolucionario conocido por sus contribuciones al pensamiento político y económico. Es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia moderna. Marx estudió Derecho, Filosofía e Historia en la Universidad de Bonn y luego en la Universidad de Berlín, donde fue influenciado por las ideas del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Posteriormente, se unió a un grupo de jóvenes hegelianos radicales, conocidos como los jóvenes hegelianos, quienes cuestionaban las instituciones políticas y sociales de la época. En 1841, Marx se trasladó a Colonia, donde comenzó su carrera como periodista y editor del periódico Rheinische Zeitung. Fue durante este tiempo que comenzó a desarrollar sus ideas socialistas y a involucrarse en la política radical. En 1843, Marx se mudó a París, donde conoció a Friedrich Engels, quien se convertiría en su colaborador y amigo de por vida. Juntos escribieron La Sagrada Familia y La Ideología Alemana, obras en las que desarrollaron muchas de las ideas que más tarde se convertirían en la base del marxismo. En 1848, Marx y Engels publicaron El Manifiesto Comunista,
en el que presentaron las bases del comunismo y llamaron a la clase trabajadora a la acción revolucionaria. Ese mismo año, Marx estuvo involucrado en las revoluciones de 1848 en Europa, que buscaban derrocar a los regímenes monárquicos y establecer sistemas políticos más democráticos y equitativos. Después de la represión de las revoluciones de 1848, Marx se exilió en Londres, donde pasó el resto de su vida. Durante este tiempo, continuó escribiendo y desarrollando sus ideas sobre el capitalismo, la lucha de clases y la revolución proletaria. En 1867, Marx publicó el primero de los 3 volúmenes del Capital, su obra maestra sobre la economía política, en la que analizaba el funcionamiento del capitalismo y sus contradicciones internas. Aunque solo logró completar el primer volumen antes de su muerte, El Capital se convirtió en una de las obras más influyentes en el campo de la economía y la sociología. Karl Marx falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, dejando un legado duradero como uno de los pensadores más importantes en la historia del pensamiento político y económico. Su obra y sus ideas continúan siendo objeto de estudio, debate y controversia en todo el mundo. En un mundo donde el capitalismo fue desenfrenado y no existió el marxismo, es probable que se hayan producido una serie de desarrollos y consecuencias distintas a las que conocemos en nuestra línea temporal. Aquí te presento una versión hipotética de cómo podría ser ese mundo. En este mundo, el capitalismo habría experimentado un crecimiento sin restricciones, impulsado por la búsqueda del lucro y la competencia empresarial. Las desigualdades económicas habrían sido más pronunciadas, con una concentración de riqueza en manos de una pequeña élite de empresarios y oligarcas. Las clases trabajadoras habrían enfrentado condiciones laborales más precarias y una menor protección social, ya que las regulaciones laborales y los derechos de los trabajadores habrían sido limitados en favor de los intereses empresariales. El aumento del poder económico de las corporaciones y la falta de regulación gubernamental habrían dado lugar a prácticas empresariales explotadoras y destructivas, con impactos ambientales negativos y una mayor explotación de recursos naturales. Las crisis económicas y financieras habrían sido más frecuentes y devastadoras, exacerbando las desigualdades sociales y provocando sufrimiento para millones de personas en todo el mundo. En términos de desarrollo tecnológico, es posible hayan producido avances significativos en áreas como la informática, la biotecnología y la inteligencia artificial, impulsados por la búsqueda de la eficiencia y la maximización de los beneficios económicos. Sin embargo, estos avances podrían haber estado más orientados hacia los intereses de las corporaciones y menos hacia el bienestar humano y el desarrollo sostenible. En el ámbito político, es probable que se hayan consolidado regímenes autoritarios y plutocráticos, donde el poder político estuviera estrechamente ligado al poder económico. La democracia podría haber sido socavada por la influencia desproporcionada del dinero en la política y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. En resumen, un mundo donde el capitalismo fue desenfrenado y no existió el marxismo podría haber estado caracterizado por desigualdades extremas, crisis económicas recurrentes, explotación laboral y ambiental, y un mayor poder concentrado en manos de una élite económica y política. Aunque este escenario es hipotético, sirve para destacar la importancia de las ideas y movimientos que buscan cuestionar y transformar las injusticias del sistema capitalista.